bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 9. Pasajes contradictorios. Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Antes de comenzar con este estudio, para todos los cristianos del tiempo de Jesús, su única Biblia era el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, así les llamaban, y el Evangelio de Jesús no vino para reemplazar o anular lo que Moisés y los profetas habían escrito acerca de él, sino que los complementa, los refuerza y confirma. Así lo aclaró en Mateo capítulo 5. El Nuevo Testamento no reemplaza al Antiguo Testamento, sino que se suma a él. Juntos son la perfección revelada de Dios. Número 1. Introducción. En cada sección hay lecturas recomendadas y son la base para un mejor entendimiento. El apóstol Pablo nos recomienda: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y el apóstol Pablo agrega: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Algunos pasajes de la palabra de Dios se pueden explicar fácilmente porque se ajustan a nuestras creencias de mucho tiempo, pero algunos otros no, pero siguen allí. Por eso debemos seguir el ejemplo de Jesús. Cristo mismo no suprimió una palabra de la verdad, sino que la dijo siempre con amor. Nunca fue rudo ni dijo sin necesidad una palabra severa. Nunca causó un dolor innecesario a un alma sensible. No censuró la debilidad humana. En esta ocasión veremos algunos pasajes difíciles que la gente aplica mal para querer justificar la inmortalidad natural del alma. Estas reflexiones deben fortalecer nuestras convicciones y ayudarnos a responder con amabilidad a quienes cuestionan esta enseñanza tan fundamental. Número 2. El rico y Lázaro. Y tenemos aquí la lectura recomendada del Evangelio de Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. Puede detener el video para leerla al tiempo que sea necesario para usted. Esta historia no es una descripción de la vida después de la muerte, porque si así fuera, entonces el cielo, al estar tan cerca del infierno, no sería un lugar de gozo y felicidad, porque los salvos verían los sufrimientos interminables de sus seres queridos perdidos. Por ejemplo, ¿cómo podría una madre ser feliz en el cielo mientras contempla las incesantes agonías de su hijo en el infierno e incluso dialogar con ellos? En este contexto sería prácticamente imposible que se cumpliera la promesa de Dios de que no habrá más tristeza, llanto ni dolor. Debido a esas invenciones humanas, se concluye que esta historia es una parábola en la que no todos los detalles pueden interpretarse literalmente, porque es una parábola que utilizó el pensamiento de ese entonces para enseñar una gran verdad, sin que tuviera que ver nada sobre la doctrina del estado de los muertos. Dios y su santa palabra no se contradicen y no aprueban la falsa creencia de la inmortalidad del alma, pero sí enseña que, número 1, el estatus y el reconocimiento social en la actualidad no son los criterios para la recompensa futura, porque Dios es justo e imparcial, no es como los seres humanos que corrompen el derecho y la justicia. Número 2. El destino eterno de cada persona se decide en esta vida y no hay otra vida con una nueva oportunidad.
Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos, como ocurrió con otro Lázaro, el hermano de Marta y María, que los incrédulos incluso quisieron matar para evitar que mucha gente estuviese creyendo en Jesús. Lo que aquí se enseña es que los cristianos de aquel tiempo, su única Biblia era el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, así lo llamaban, y que el Evangelio de Jesús no vino para reemplazar o anular lo que Moisés y los profetas habían escrito acerca de él, sino para complementar esos escritos, reforzarlos y confirmarlos. El Nuevo Testamento no reemplaza el lugar del Antiguo Testamento, sino que se suma a él. Número 3. Hoy conmigo en el paraíso. Aquí en Lucas capítulo 23 muchos tratan de probar la inmortalidad del alma. Muchas versiones de la Biblia lo tergiversaron y dan la impresión de que cuando Cristo y el ladrón murieron estarían juntos en el paraíso. Es porque estos traductores que tergiversaron creyeron que el alma nunca muere. Se aclara todo al comparar Lucas capítulo 23, Juan capítulo 20 y Juan 14 del 1 al 3. Cristo y el ladrón al morir supuestamente fueron al cielo ese mismo día, que contradice lo que Jesús dice a María Magdalena después de resucitar, cuando Jesús aún no había subido al cielo. Y además contradice la promesa de Jesús a sus discípulos de llevarlos al cielo en su segunda venida, en Juan capítulo 14. Además, en Lucas capítulo 23, el adverbio hoy, en griego semerón, debe vincularse con el verbo que lo sigue, estar, o con el verbo que lo precede, decir. Lucas tiene una clara tendencia a usar este adverbio con el verbo precedente. Esto sucede en 14 de las 20 apariciones de Semerón en el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Por ende, lo correcto es: de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso, donde la expresión idiomática te digo hoy enfatiza la solemnidad de la declaración, estarás conmigo en el paraíso, prometiéndole en ese momento que sería salvo en el futuro. Por cierto que, a pesar de sus pecados, Cristo le prometió la vida eterna, como a todos los que le tienen fe real en Jesús. ¿Somos como ese ladrón o en qué nos diferenciamos? Ni Jesús ni el ladrón arrepentido fueron al cielo al morir. Es un error de traducción del idioma original. Número 4. Partir y estar con Cristo. Cuando Pablo mencionó su deseo de partir y estar con Cristo, no insinuó que después de la muerte su alma volaría para vivir con Cristo en el cielo, sino que es la exteriorización del deseo de Pablo de dejar esta existencia problemática y gozar de la presencia de Cristo en el futuro. Pablo afirmó que no recibiría su recompensa hasta la segunda venida de Cristo. Para un cristiano, después de morir, después de partir, lo siguiente será ver a Cristo en las nubes viniendo para resucitar a los muertos en su segunda venida y así reunirse para estar siempre con el Señor. Y son dos sucesos muy separados en el tiempo. Pablo preferiría morir antes que vivir, porque podría descansar como en un sueño muy profundo de todos sus problemas, sin necesidad de sufrir más en el dolor del cuerpo, con la plena certeza de que recibiría la corona de justicia en la segunda venida. Aunque desde luego Pablo no quería morir, sabía lo que ocurriría al momento de morir. En tiempos difíciles debemos tener ánimo y esperanza al enfrentar los retos de esta vida. Número 5. Predicar a los espíritus encarcelados.
Esta es una de las declaraciones para muchos muy difíciles de interpretar. Pero, ¿cómo es que Cristo predicó a los espíritus encarcelados en los días de Noé? Muchos comentaristas que solo en su imaginación piensan que tenemos alma inmortal, generalmente señalan que Cristo predicó a los espíritus encarcelados mientras aún descansaba en la tumba. Para ellos, su espíritu desencarnado fue al infierno y predicó a los espíritus sin cuerpo de los antediluvianos, y, ¿por qué no?, a todos los otros perdidos que ardían allí en ese supuesto infierno. Esta idea tan fantástica es bíblicamente inaceptable, porque Jesús no les predicaría a quienes ya no tenían más posibilidad de salvación, pues habían muerto, su oportunidad ya había acabado. Además, ya que los muertos permanecen inconscientes en la tumba hasta la resurrección del día final. También es absurdo sugerir que Cristo predicó a los ángeles caídos, guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, sin ninguna oportunidad de salvación. Vemos que en Primera de Pedro capítulo 3, los espíritus encarcelados del versículo 19 se identifican en el versículo 20 como los antediluvianos que desobedecieron en los días de Noé. Simple y sencillamente fueron incrédulos. El término espíritu, que en griego Pneuma, se utiliza en este texto y en otras partes del Nuevo Testamento en referencia solamente a los vivos que pueden escuchar y aceptar la invitación de la salvación. La expresión encarcelados obviamente no se refiere a una prisión literal, sino a la prisión del pecado en la que se encuentra la naturaleza humana no regenerada e incrédula, alejada de Dios. La predicación de Cristo a los antediluvianos impenitentes se realizó mediante Noé, a quien Dios instruyó divinamente, y se convirtió en un pregonero de justicia para sus contemporáneos. Los versículos de Pedro se escribieron en el contexto de lo que significa ser fiel, no en un comentario sobre el estado de los muertos, de lo que muchos equivocadamente han tomado para mantener una idea falsa. Número 6. Las almas bajo el altar. La apertura del quinto sello apocalíptico revela una escena muy inusual. Las almas de los mártires aparecen metafóricamente, simbólicamente, bajo el altar, clamando a Dios por venganza. Algunos confunden este altar como el altar del incienso mencionado bajo el séptimo sello de Apocalipsis capítulo 8, pero la referencia a la sangre y no al incienso en Apocalipsis capítulo 6 nos lleva a entender una alusión al altar del holocausto, donde se derramaba la sangre de los sacrificios. Así como la sangre de esos sacrificios de los corderos se solía rociar alrededor del altar, así también la sangre de los mártires se derramó simbólicamente en el altar de Dios cuando perdieron la vida por permanecer fieles a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús. Las almas bajo el altar también son simbólicas, no se toman literalmente, porque ¿acaso los mártires no son plenamente felices en el cielo y todavía están clamando por venganza? Juan no recibió en el Apocalipsis sus visiones de forma literal, son simbólicas. No hay caballos de diferentes colores montados por jinetes belicosos en el cielo. Jesús no está en el cielo en la forma de un cordero desangrándose por la herida de un cuchillo. Todas fueron representaciones gráficas y simbólicas. George E. Lath escribió: en Apocalipsis capítulo 6,
El altar mencionado es el altar del sacrificio, donde se derramaba la sangre del sacrificio. El hecho de que Juan viera las almas de los mártires bajo el altar no tiene nada que ver con el estado de los muertos ni con su situación en el estado intermedio. Es simplemente una forma vívida de representar el hecho de que fueron martirizados en el nombre de su Dios. Los que han sido víctimas de injusticias, ¿acaso no han clamado por justicia que aún no ha llegado? Esta verdad debe darnos esperanza y consuelo de que la justicia que tanta falta hace en este mundo, un día finalmente llegará con la intervención de Dios en su segunda venida. Si esta sección hubiese sido un poco más difícil de entender, recomendamos detener el video y leer a su propio paso. En la parábola del hombre rico y Lázaro, Cristo muestra que los seres humanos deciden su destino eterno en esta vida temporal. La gracia de Dios se ofrece a cada alma durante este tiempo de gracia. Pero si malgastan sus oportunidades en la complacencia egoísta del yo, se niegan ellos mismos, se cierran las puertas de la vida eterna. Al morir ya no habrá otra oportunidad. Por su propia decisión han construido una barrera infranqueable entre ellos y Dios. Cuando los primeros cristianos, como los de hoy, son perseguidos por su fe, éstos se regocijaban de que eran tenidos por dignos de sufrir para Cristo, quien había sido crucificado en su favor. Su ejemplo será un consuelo y estímulo para el pueblo de Dios que sufrirá un tiempo de angustia justo en el tiempo del fin. El tiempo se está acabando. Tan pronto como una persona muere, se acabó su tiempo de oportunidad de salvación. No existen almas humanas inmortales, solo Dios es inmortal. Y para los que necesitan, las preguntas finales se están presentando ahora. Puede detener el video. Y nuestra única oportunidad, querido amigo y amiga, es esta vida terrena temporal. Por eso, este conocimiento que hemos tenido ahora nos ayudará a tomar las mejores decisiones. Que el Señor nos bendiga.